Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de Final Girls, un podcast de terror. Esta noche, como siempre, les acompaña esta servidora Florencia. A mi derecha está Rocío. Hola. Y Fiorella. Hola chicas, hola que nos escuchan. Esta noche estamos reunidas como en un aquelarre. Un aquelarre nocturno. Un aquelarre nocturno, así es. Para invocar el espíritu de Wendy Torrance, esa madre que luchó. Esa mamá luchona. Así es, esa mamá luchona. Que, le hizo frente al malvado Jack en The Shining. Así que nos parece una figura central para el episodio de hoy, porque vamos a hablar de un tema que, Fiorella, si querés mencionarlo. Dale, sí, por supuesto. El tema que hoy nos reúne alrededor de esta mesa iluminada por velas y oscuridad es el de el padre. Una figura que el terror explora, en cine en general explora muy profundamente en muchas películas, pero bueno, el cine de terror lo utilizó, mejor dicho, y lo sigue utilizando, y lo hará por siempre seguramente, justamente porque el padre es una figura con mucho peso simbólico. Y como nosotros siempre decimos, el cine de terror, sobre todo el de género, se vale de los símbolos para poder construir sus relatos. El chiste interno de este capítulo es que lo pensamos a grabar el Día del Padre, pero bueno, se atrasó la grabación. Bueno, pero no importa, porque el podcast lo escucha cada uno cuando le da la gana, en el auto, en la casa, y no importa si es el Día del Padre o la madre, ya fue, Navidad. Esto lo están escuchando en Navidad, chicos. Tal cual. Con el tío tomando el clericó en la mesa, ya todos en pedo, ustedes están escuchando este podcast. Así es. Además, la figura del padre es tan anacrónica como el podcast, así que creo que se cierra de todo. ¿Dónde está papá? ¿Dónde no está? sabemos. Bueno, la figura del padre, básicamente, que es nuestro eje esta noche, como ya dijimos, es una figura simbólica, no necesariamente es un hombre, puede ser una mujer, puede ser un espíritu, pero bueno, en este caso, hoy en día, está muy anclada la figura masculina. El padre representa arquetípicamente, que como siempre decimos, un arquetipo es algo que se repite a lo largo del tiempo y trasciende las generaciones, es la figura de la protección. Se dice que el padre es el que protege contra, digamos, o hacia lo exterior al mundo, y la madre es la que protege lo interior. Nosotros vamos a referirnos hoy a dos películas que van a tener la figura del padre invertidas. Sí, la primera que decidimos analizar es Eyes Without a Face, del año 1960, una película francesa, italo-francesa en realidad. Y la segunda, que creemos que está muy relacionada por lo que decía Fiorella, es The Night of the Hunter, del año 1955. Arrancamos entonces con Eyes Without a Face, una película dirigida por Georges Franju, que para los que no la conocen en la película, como habíamos dicho, es una película de terror, más thriller que terror, del año 1960, que trata de un científico loco, justamente un padre, como decíamos hoy, que, para demostrarle tal vez amor o obsesión a la hija, por decirlo de alguna manera, busca reestructurarle el rostro, que en un accidente ella, digamos, sufrió una herida que le arruina la cara, y él busca reemplazarle ese rostro. Básicamente esa es la sinopsis más básica. Polémica lo del amor, ¿no? Para los que la vieron y para los que la van a ver. Es un padre que podríamos decir no ofrece la protección que una hija podría esperar, y sin embargo sí ofrece varios traumas. Sí. Antes de arrancar haciendo el análisis, queremos aclarar que vamos a hablar con spoilers de la película, como siempre. Spoiler alert. Spoiler alert. Pero ya que mencionamos, el año, que es 1960, Fiorella, si querés puedes hacer una introducción de cómo es el contexto. Sí, bueno, básicamente está bueno pensar en que venimos, si bien no es súper próximo, se duró mucho la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en Francia, estamos en una sociedad que quiere limpiarse de esa imagen que les quedó, poner una máscara para ir en torno con la película. Y bueno, sí, es una película que en su momento al estreno no fue muy bien recibida. De hecho, desde que se pensó la génesis del proyecto, está basada en una novela. Las dos películas de las que vamos a hablar están basadas en una novela que se llama igual que esas películas. El director se reunió con los guionistas, un grupo de guionistas que escribieron Vértigo y Las Diabólicas, dos películas súper conocidas y que seguramente en algún momento hablaremos. Y cuando se quiso hacer la transposición de la novela a la película,
surgieron ciertos ejes que debían tener cuidado para poder pasar la censura, que era, por ejemplo, el tema de la sangre, que es algo que los franceses tratan de cuidar. Como sabemos, los franceses son muy delicados. Y... Que igual, como una trivia, una acotación, que es curioso que hoy por hoy existe el cine extremista francés, que es el cine más violento del universo, con películas como Mártires, como Al Interior, y un montón de películas que son destructivas. Mártires es espectacular. Mártires es espectacular. La cuestión es que es ultra violencia, pero también es muy estética, que un poco se ve esto en Eyes Without a Face, que es una peli muy cuidada artísticamente. Exactamente. Como estábamos diciendo, entonces, otra cosa que tenían que tener como que había mucha sensibilidad al respecto, es la violencia animal. Imagínense esta película hoy en día, si ya... Sí, película no apta para veganes. Cero apta para veganes. Y amante de los perros. Pero bueno, y también el tema de uno de sus protagonistas, porque como dijimos es una dinámica padre-hija, en la que el padre es un científico. Y la idea, bueno, de este científico loco, por ahí era un tema muy candente con Alemania, que venía del nazismo, y personajes como Mengele. Había que tratar de suavizarlo. Complicado. Porque no sucedió nada de eso. Y por eso la censuraron. Te da un poco de miedo ir al médico después de ver la película. Sí, pensemos en el contexto obviamente posguerra, que la sociedad es una sociedad muy sensible, a todo lo violento, que en el contexto tenía mucho sentido tal vez la censura. Sí, pero a este director medio que no le importaba. De hecho, tiene un corto anterior a esta película que se llama La sangre de las bestias, y es un cortometraje que lo que hace es pasar imágenes de paisajes de París del momento, de contemporáneo para esa época, y mataderos, o sea, animales siendo degollados, golpeados, o sea, toda la sangre. Es una persona que exploraba mucho el tema de los cuerpos, ya sea de personas o animales, el tema de desfigurar. Sí, a él en sí no es un director que eso le importaba. De hecho, hay muchos comentarios en entrevistas y demás charlas que han tenido con él, en el que, bueno, él siempre le echa la culpa a factores externos de tener que suavizar las cosas, pero el espíritu se nota en la película, el espíritu de sordidez, el espíritu de ese espíritu del terror está presente. Claro. Sí, hay una violencia constante que está súper latente y una tensión muy fuerte entre todos los personajes. O sea, se nota que hay algo raro, que hay algo feo, que hay algo que está todo el tiempo molestando. Sí, de hecho. Desde los encuadres, desde la iluminación. Bueno, eso está relacionado un poco, que también viene por el lado de la posguerra, que es el impresionismo alemán, que es una corriente estética que no solo del cine, también estuvo en la pintura, la arquitectura, que surgió en 1920, o sea, después de la Primera Guerra Mundial, con el exponente más claro es la película El gabinete de Dr. Caligari, que si uno piensa en las dos películas que vamos a hablar hoy, son películas que de hecho se hicieron una película cuando el cine a color ya existía. Entonces, por ejemplo, Eyes Without a Face es una película en blanco y negro y es una elección deliberada, o sea, la quisieron hacer en blanco y negro, con esos planos oscuros e inquietantes, para imitar el impresionismo alemán. Sí, porque es súper contrastada, juega mucho con las sombras, con los blancos. O sea, los blancos, a mí me dan un miedo los blancos eso. Es como, ay, son todos fantasmas que me da impresión realmente la película. Sí, hay varios temas del impresionismo, blanco, claro. Desde el uso del blanco el blanco y el negro, ese contraste. No, y aparte las estructuras que maneja, las casas, los espacios son muy, muy fuertes. Son hasta surrealistas o de fantasía, porque más allá de que es una película que, si se quiere, tiene un contexto histórico fuerte, también todo el horror, toda la idea de plasmar de la desfiguración, de la cirugía, todo eso está planteado desde un esquema un poco más surrealista, que es muy del impresionismo alemán. Y también todo lo simbólico, que más adelante lo podemos ir viendo más en detalle, pero por ejemplo la idea de la máscara, las palomas, el disfraz de ella, porque ella está vestida de una manera que parece más, no sé, un payaso, una niña, que una chica joven. Una nena creepy. Claro. Sí, de hecho una muñeca podríamos pensar, por eso ¿no? hay es un personaje que durante toda la película está usando una máscara. Nosotros jamás vemos esa cara deforme o desfigurada. Un personaje deshumanizado. Nosotros no sabemos mucho de ella, lo que sabemos es más que nada, bueno, los hechos que llevaron a su situación actual, pero nada de su vida. Sabemos que tenía un prometido, pero son como que se cuentan al pasar. Ella no es un personaje
del que explora su pasado en profundidad. Así como tampoco sabemos en profundidad al padre, digamos, la historia del padre. Es como si los hechos se nos presentan en presente. Sí, eso viene de la mano con que los personajes sean arquetípicos, justamente, porque uno no necesita un trasfondo para entender el personaje. O sea, en cierto sentido, bueno, el padre es el padre opresor, como puede haber ahí en otras películas de terror. Lo importante, yo creo, de Eyes Without a Face es que es una película que fue seminal o muy importante en el cine de terror, que influyó a películas como, bueno, a Leatherface, sin ir más lejos, o sea... sí, yo creo que también La piel que habito... La piel que habito es un calco de esta película. Es una especie de relectura, ¿no? Bueno, también con Halloween, o sea, se sabe que la idea del asesino es salir de ahí. Sí, Carpenter lo ha contado, algo así como que no había mucha plata para inventar una máscara, como para crearla, y pensaron en esta especie de máscara sin facciones, que le daba como cierta extrañeza, y le pareció una buena opción para Halloween, para Michael Myers. Claro, es que justamente lo que también inquieta mucho tanto en Michael Myers como en la chica de Eyes Without a Face, la protagonista, Christine era el nombre, ¿no? Christine. Es que creo que lo que molesta, que es lo que se llama el valle inquietante, es que son rasgos humanos, pero tergiversados o reversionados. En cierto sentido, su cara es humana, pero como solo se mueven los ojos, es totalmente inquietante, horrible. Nunca sabes qué le pasa, no sabes qué está sintiendo, no sabes qué está pasando, salvo por lo que vos podés observar. Chicas, es Angelina Jolie con Botox. Vamos a decir la verdad. O sea, se mueven nada más que los ojos. Nada más que los ojos se mueven ahí. El Botox de los años 60 era muy fuerte. Durísimo. Bueno, pero pobre Christine es una hija que sufre un padre que muy alejado está de la idea de padre protector. Sí, es más... En cierto sentido me parece que es como un padre que no puede ver crecer a su hija y la quiere como aislar del resto del mundo para que sea su hija y su nena, y por eso esta cuestión de vestirla medio como muñeca y de tenerla en cajita de cristal, por así decirlo. Exacto, es un padre que no... Es una especie de ensayo su hija. Él es un científico que está experimentando, sabemos que experimenta con animales, sabemos que experimentó en su asistente, Louise, una mujer que todo el tiempo hace el trabajo sucio de este doctor, es el que mata a las... Bueno, porque como decíamos, ¿no? Él mata a personas para poder injertarles la piel en la cara de la hija, para salvarla de un accidente que aparentemente él causó. Hay todo un tema con la culpa, pero una culpa que no te hace sentir empatía con ese hombre. Es un padre que todo el tiempo incomoda a su hija, todo el tiempo la aleja del mundo, le pone una máscara. Nosotros jamás vemos a Christian pidiéndole que la ayude, sin embargo, él dicta cómo ella debe vivir su vida. La tiene escondida, como ya dijimos. Bueno, hace lo mismo con su asistente. Con Luis, exacto. Sí, si se quiere, es la versión del padre protector llevada al extremo o al sentido más patriarcal, que si no nos fijamos, las mujeres son pocos los personajes, pero las mujeres que hay en la película no tienen poder de decisión, o sea, están sumidas a él al 100%. Tal cual. Sí, son como sus chivos expiatorios, por decirlo de alguna manera. Sí, al mismo tiempo son una representación de la belleza total. De la que él piensa que es la belleza. Piensa que es la belleza Sí, ideal, porque es todo el tiempo buscar caras que sean más o menos iguales, o sea, todas tienen que tener, ninguna de las mujeres tiene algún rasgo de belleza como diferente o especial o característico, todas son más o menos iguales. Y todo como con esta textura de porcelana y de cuidado. Sí, es que hay todo un planteamiento moral detrás de la película sobre qué podría llegar a simbolizar la belleza o la identidad, que más allá de eso, o sea, justamente por eso yo hago énfasis en la visión, o sea, eso obviamente es una crítica, ¿no? Pero el énfasis patriarcal que tiene este hombre, porque también la visión de la belleza que tiene él es totalmente superficial y es la belleza de él, y él impone esa belleza a las mujeres que están con él. Sí, de hecho hay una escena en donde Cristina, la Cristi. se mira al espejo y dice,
yo no me veo a mí, sino que veo otra identidad. O sea, que cada vez que se ve ella al espejo, ve diferentes mujeres, pero nunca ella. Sí, depende del lado que uno analice la película, desde el lado de ella o del padre. Son dos personajes que llevan una cruz enorme. Ella es una persona que no puede encontrar su lugar, no puede tener una identidad, no puede vivir su vida. Y él es un hombre, es un cirujano plástico con una hija desfigurada. Es que de alguna manera pasa toda la película tratando de arreglar y no puede. Sí, pero que en cierto sentido es la pesadilla exacto, del sí. cirujano plástico, supongo yo. Es como, Y sí. tengo una hija que es imperfecta. Exacto. Y la hija, bueno, quiere escapar de eso. No hay un encuentro de objetivos entre el padre y la hija. Teniendo en cuenta que la película es del año 60, ha atravesado generaciones de espectadores y de análisis. Es una película que ya de por sí no es tan conocida. O sea, si bien es conocida dentro de la persona que le gusta el género, no está a la altura. Uno no dice El Exorcista y alguno se pregunta qué película puede ser. Claro. ¿No? Como Sí, que no está tan presente en la cultura pop. O sea, no es una exactamente. película pop para nada. Para nada. Y bueno, entonces uno puede pensar en las distintas lecturas que se le han ido haciendo. Al principio, de hecho, fue deliberado, fue buscada la idea de una cierta empatía con el padre. De decir, bueno, la culpa, de querer ayudar a su hija. Es una lectura que hoy en día es un poco impensable. Por lo general, con toda esta maduración en cuanto a género, en cuanto al feminismo, como una charla constante y en crecimiento, uno se centra más en la figura de la mujer. En la figura no solo de la hija, sino la mujer, porque las víctimas son todas mujeres. Porque tenemos no solo a Cristian, tenemos a Luis, tenemos a las chicas, a las víctimas que matan para poder conseguir la piel, que son todas víctimas de este científico loco que no las ve como personas, las ve como objetos. Eso es lo que es interesante, creo yo, que lo dijo, George Franchu, el director, en una entrevista, que él deliberadamente buscó que la película, aunque tiene un tópico que es muy propio del cine de explotación, que es el cine violento, con violencia sexual, que siempre son hombres masacrando mujeres, que muchas veces las mujeres se vengan o no se vengan de esos hombres, cine de tortura, etcétera. Él lo que buscaba es que, aunque tiene un tópico parecido, la ejecución de la película desde el punto de vista estético, fílmico y del desarrollo de personajes es totalmente opuesto. Porque digamos que en el exploitation el científico loco típico no tenía ningún tipo de trasfondo, no había forma de empatizar, pero porque también las películas de exploitation son películas en las que, no sé, vuela sangre, vuela tripas y capaz Sí, es más para nada verla correcta. Sí, claro. acá hay una idea, bastante maléfica de empatizar un poco con el monstruo, de decir, bueno, es su padre, quiere a su hija, ¿cómo va a estar mal lo que está haciendo? La idea de hacerte dudar, de decir, bueno, ¿es malo? ¿No es El fin malo? capaz es correcto o tiene cierta nobleza. Claro. No estamos de acuerdo igual, pero... Sí, no, pero No, para nada, pero me parece esa es la súper cuestión moral de la interesante. película. Y creo que la moralidad también atraviesa a Christine, en el sentido que, o sea, ella cuando ve que el padre mata a otras chicas para hacerle una cara, es como que en cierto sentido ella está presa de tomar la decisión de o matar al padre al asistente o seguir dejando que el padre mate gente. O sea, mal o bien, hay como que ella le atraviesa un dilema moral ahí. Y creo que tiene un planteamiento muy interesante la película en esos aspectos. O sea, más allá de que uno tal vez la sinopsis de la película puede parecer una película de exploitation, que por eso se estrenó así en Estados Unidos. Que de hecho se estrenó con otro nombre. Claro. Se llama algo así como La Cámara de los Horrores del Dr. Faustus. Tiene un nombre muy... tiene un cine nombre de muy- clase muy B. The Horror Chamber of Dr. Faustus. Sí. Exacto. Sí, llamemos la atención de la audiencia y te sentás como audiencia y decís qué carajo Mal. estás viendo, porque esto es nada, escapa todo, es súper artístico. Se presentó en un doble programa con una película que Sí, nada con que una ver, exploitation del inmirable. momento que- sí. No, imagínense estar sentados y de repente te aparece esta especie de noir Sí, francés. a ver, es como si hoy en día nos sentamos a ver The Witch y Evil Dead juntos, o sea, no tienen nada que ver, Nada o que sea, ver. no dialogan en ningún lado. Pero a mí me parece muy interesante y creo que es como uno de los valores más importantes que tiene esta película, que es la manera en que el director se las rebuscó para poder mostrar toda una idea, todo un concepto súper macabro, pero de una manera correctísima. Es una película que en una escena brutal en la que le están cortando la cara a una persona,
uno podría imaginarse una, no sé, una música clásica de fondo, ¿no? Es como que no ves sangre chorreando, no ves, es muy francesa, como le dijimos. Es una película muy estética. Sí, porque tiene hasta el detalle de donde cuando le cortan la cara, de que el asistente inclusive va como limpiando la sangre, o sea, es súper estético. Sin súper embargo, cuidado. cuentan las anécdotas que en la presentación, en el estreno de la película, mucha gente se desmayaba, tuvo mucho impacto en el espectador. Y sí, porque visualmente es jodido que se saquen la jeta. Visualmente creo que da impresión, está cuidado, pero tiene unos planos que decís, porque sabés lo que va a hacer, y como sabés lo que va a hacer, claro. sabés que no está bueno lo que va a hacer. No me saques la cara. De tijeras y bisturíes. Claro, pero es curioso que eso mismo lo siguió manteniendo el cine francés, el cine, bueno, ultraviolento, que tiene justamente una estética, como decía Joy, las películas de Maury y Alexander, que son los dos, Alexander Bautillo, que son los directores de Inside, al interior, que es una película en la que una mujer persigue a otra durante toda la película para básicamente arrancarle el bebé con una tijera. Sí, esa es la película. Y es como muy básico, pero cómo está ejecutado, que sí, a veces es re violento, pero es una violencia como que es muy estética. Que eso también se ve. Sí. Claro, se ve en la última película de, bueno, La Masacre de Texas, Leatherface, que la dirigieron ellos dos. Y que ahí vos podés ver las dos formas de plasmar la violencia, la americana y la francesa. Porque aunque vos agarras la primera de La Masacre de Texas o la remake del 2003 y agarras esta de los dos franceses, y aunque las tres son súper violentas, es como que hay otra corriente artística detrás de la violencia. Tienen la sangre. Claro, es como que son delicados hasta para arrancarte la cara, ¿no? Así. Bueno, y desde esta perspectiva de género de la que planteábamos, está bueno poder hacer una lectura del final. Un final que a las tres nos pareció hermoso, un final lleno de simbolismos, como increíble Flor final, había... sí. Está muy bueno. Que bueno, por ahí vos querés contar un poco. Sí, bueno, yo lo que quería mencionar, como hablábamos del expresionismo alemán, que se ve mucho en la película más simbólica de este movimiento, que es, como habíamos dicho, El Gabinete del Dr. Caligari, que es una película básicamente muda, muy musical, narrada por metáforas. Eyes Without a Face no es tan así, porque obviamente, a ver, son 40 años de diferencia. En el 50, en el 60 ya el cine era otra cosa. Pero el final parece, para mí parece una película clásica de los años 20 a los años 30, porque casi no es hablado, es muy musical, es muy visual, y se narra a través de una metáfora, que es ella liberándose, y básicamente, o sea, ella escapando del horror sola, con un montón de imágenes que para mí están muy buenas. También muy expresionista, o sea, expresionismo alemán puro. Sí, tal cual. Ella se saca esa máscara, se saca de alguna manera eso que le habían puesto el padre, se libera, bueno, libera también a los animales, nos reíamos como una especie de orgasmo vegano, ¿no? El animal va y ataca a este... Sí, un castigo natural, como eso. que hasta el propio universo se dio cuenta que ese hombre está mal, matémoslo, y van 6 lobos Con el prácticamente. detallecito de la cara del tipo totalmente desfigurada y masticada, o sea... Sí, hay dos planos muy fuertes para mí, dos símbolos muy fuertes que son, primero que ella haga que se vayan las palomas, que parecen como si fuese un alter ego de ella, un simbolismo de ella, pero también son blancas, son puras, que escapan, y después el detalle de la cara de él reventada, eso es increíble. Se hizo justicia. Tal cual. Sí, ella... Justicia simbólica. A mí también me gusta esto de ella cuando se va... se adentra como una especie de bosque, ¿no? Como que sí. no va a la ciudad, ella como va con los animales, va a lo salvaje, va a empezar de nuevo, va donde no hay reglas. Eso también me parece que tiene que ver con esto de reconstruir un mundo. Claro, que yo creo que eso es muy expresionista, muy alemán, esa idea de lo animal, lo puro, lo... Es que es como una figura medio fantasmagórica. Claro, sí, tal cual. Como un sí. espíritu que sale... Tal cual. Sí, de hecho podés hacer otra película en la que una mujer de blanco con una cara deforme aparece con palomas alrededor a perseguirte, ¿no? Como que es otra película, pero sí. ese personaje me lo imagino. Sí, totalmente. Bueno, y me parece que es interesante no dejar de hablar del título de la película, Eyes Without a Face, que además de ser una canción de Billy Idol... Espectacular canción, ahí en playlist. Sí, a ver, yo amo Billy Idol.
Creo que uno ve el título y capaz, no sé si le dice mucho de la película, pero al revés sí, uno ve la película y el título es todo. Se resignifica totalmente, tal cual. La idea, uno por lo general habla de los ojos, ¿no? Los ojos son la ventana del alma y los ojos. Sin embargo, es cierto que cuando uno ve una cara sin rasgos, una cara, como vos decías, hoy hablabas del concepto de Uncanny Valley, ¿no? Como cierta deshumanización, se quiere, da un miedito, ¿no? Como que... Sí, es que pareciera que un rostro, o sea, les damos mucha importancia a los ojos, pero un rostro solo de ojos, o sea, básicamente... un ojo sin cara. Es macabro, claro. Es como que los ojos son todo, pero a la vez no. Es como que sin el resto de los rasgos está deshumanizada totalmente. Sí, ¿cómo sabes qué siente? Está sonriendo, está contento, está triste. Sí, acá me parece que está muy atada a esta idea de sacarle identidad al personaje de Christine. Y de alguna manera, al deshumanizarla también... sacarle responsabilidad a ese médico que está de alguna manera experimentando sobre ella, ¿no? Sí, además yo no creo es una que, persona. Claro, que deshumanizando a ella también marcas mucho más la idea de la imposición patriarcal. Tal cual. Como que ella es un objeto, o sea, como ver a la mujer como objeto, ver a la mujer como belleza superficial, está un poco arraigado a la idea de que ella, básicamente, sí, el rostro es una careta de plástico. Sí, es una careta de plástico porque en cierta forma es la idea de perfección que tiene él. Digamos, viste que dicen que los cirujanos son los supuestos dioses. Sí. Como él se cree como una especie de dios, diciendo yo puedo hacerlo todo, entonces puedo dar un nuevo rostro. Sí, que ahí está el intertexto con Frankenstein, que también es, una de las fuentes primarias de esta película, que sí, que tanto el doctor Frankenstein como este cirujano jugaron a ser dios, o sea... Él básicamente estaba intentando crear otra persona, la idea que él tenía de hija. Bueno, y con la idea de jugar a ser Dios, podemos pensar en la segunda película que queremos presentar, La Noche del Cazador, ¿no? The Night of the Hunter. Un título que también tiene mucho peso, que después lo vamos a hablar. Dirigida por Charles Laughton, que la película más importante que hizo es esta, de hecho. Es la única que hizo. Sí, creo que habían dicho que era la única que Sí, cerró. es la única. Es una película que en su estreno le fue tan mal que pobre hombre no volvió a hacer nada en el cine. Claro. Pero hoy en día lo sí, y decimos que hizo en televisión. Eso En sí, teatro, es un director teatral. Teatral, bien. De hecho, como dice Ro, es una película que hoy en día está en el puesto de la Cahiers du Cinéma, la revista francesa, muy prestigiosa, como segunda película de las mejores de la historia. Después de Citizen Kane. Exacto. Así que y el sí. tipo no ganó plata. No, como Sí, siempre, pero esas chicos. cosas pasan siempre. Sos el fucking Dios y morís pobre. Sí. Para quienes nos escuchan y no vieron la película, es un thriller que trata sobre un asesino serial, un femicida diríamos, que básicamente se aprovecha de viudas para asesinarlas y quedarse con el dinero que dejó el padre muerto. Cuando cuando dabas la descripción, me acordé del gigoló que va enamorando mujeres para quedarse con la plata. Este es mucho más creepy. Es el flautista de Hamelin, el Pied Piper. Sí, mal, tal cual. Moderno y sexual lo de Gigolo. La referencia de gigoló es muy para los argentinos. Si nos escucha Sí, alguien de otro es país, bueno, déjenla pasar. Bueno, este hombre, este asesino serial, que en realidad es un pastor, es un predicador, Sí, entonces se agarra de esa Preacher. imagen pura, religiosa, para ganarse la confianza de la gente del contexto, del pueblo, de los familiares de estas mujeres. Y bueno, termina abusando de estas mujeres en el sentido del poder más que nada, porque como eres un hombre muy puro, no tiene sexo con ellas. No las toca. Claro, no las toca, pero sí las termina asesinando y termina maltratando a los niños. Rompe hogares, podríamos hacer algo. Sí, rompe hogares y se queda con el dinero. Exacto. Este personaje, el de Harry Powell, está interpretado por el gran Robert Mitchum, que realmente lo hace de manera muy, muy profunda. O sea, es un personaje que vos lo ves y en su gesticulación da mucho miedo. Sí, las miradas, la forma de moverse, cómo se para, y encima, bueno, la cinematografía lo ayuda, ¿no? Pero él como actor es un papel Es espectacular. increíble. Bueno, como dijimos, el director hizo su única película para el cine. Es una persona que se dedicó en gran parte de su carrera al teatro, cosa que tiene que ver en sus decisiones estéticas en la película. Es una película
como ya en la anterior, incluso que Flor lo dijo, se vale mucho del expresionismo alemán, que es algo que tiene gran influencia en los decorados, en la iluminación. Es una película muy teatral ahora que lo mencionás, porque hay algunas escenas que son, o sea, que parece una escenografía de teatro porque hasta la cámara queda fija. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, esa que están los dos niños en el Porsche de la casa y él está de atrás. Sí. Que la escena es fija y es aterradora, creo que por eso, hasta Sí, parece surrealista por eso. Lo que tiene es que es teatral, pero me parece súper cinematográfica. Sí. Súper cinematográfica. Yo creo que la puesta en escena es muy teatral, pero a la vez sí, es muy cine. Desde la cámara es muy cinematográfica. Sí, esto que dice Rocío es clave. Es una película que no puede ser hecha de la misma manera si no es en cine. Se vale del lenguaje audiovisual muy fuertemente. Bueno, estos recursos del expresionismo están usados en las sombras marcadas. La sombra es otro arquetipo que está muy estudiado, que representa la oscuridad, los miedos, y que contrasta todo el tiempo con lo que uno realmente se siente. Suele ser lo velado. Las perspectivas distorsionadas, las imágenes surrealistas, estos recursos. Además hay mucho uso de la luz día. Pasa mucho durante el día, siendo que se llama la noche. Sí, pero es un día que igual se siente como es lúgubre, oscuro. Sí, exacto, sí. Esa es no solamente es bueno, en el chiste del expresionismo alemán era a través de todos los recursos formales de las locaciones, los escenarios, se pueda de alguna manera exteriorizar la psicología de los personajes. Lo que nosotros acá estamos viendo es la psicología de un asesino serial. Claro. Y de chicos que están solos y tienen miedo. ¿No? Los ángulos marcados, por ejemplo, las escenas en las habitaciones que parecen, las sombras hacen una especie de cúpula de la iglesia. La religión es otro tema muy presente. El contexto de la película, si bien es del 55, está inmerso en la época de la Gran Depresión en Estados Unidos, en 1930. En Virginia. Claro. Bueno, Virginia, justamente todos esos estados que están por ahí se les llama el Church Belt en Estados Unidos, que es como el cinturón religioso. Son estados súper, hiper, mega católicos. Sí, muy conservadores muy también. Muy conservadores. De hecho, ahora Virginia... sí, abolió el aborto. Abolió el aborto. Sí. El nada. primer Todo estado, mal con Virginia. Sí, el primer Está todo estado mal. que prohibió el aborto hasta en casos de violación, chicas. O sea, Harry Powell se presenta y lo votan hoy en día. Sí, tal sí, cual. Virginia la vota. Es una película que vos hoy en día la proyectás en Virginia y se te llena la sala y te la aplauden de pie. Hay personajes Por todas las razones que se enojan. equivocadas. Claro. No, bueno, es una película que realmente la mirás hoy en día y está vigente. Es una gran película. Las dos películas de las que hablamos hoy son muy, muy buenas. Y bueno, para hablar específicamente de la figura del padre, que es una figura central desde varias perspectivas. Desde la perspectiva del padre como cabeza de familia, desde la perspectiva del padre desde una mirada religiosa, incluso del padre haciendo una analogía con el Estado. ¿Sí? En la Gran Depresión la gente se moría de hambre, no tenía trabajos, estaban en una situación de desamparo absoluto, y eso se ve tanto desde lo particular como en el contexto de alrededor del pueblo, de a dónde van, la miseria se ve. Y como nosotros habíamos planteado, el padre es aquella figura que protege hacia el mundo exterior, que te enseña, es una autoridad que te enseña ciertas reglas, te enseña cómo desenvolverte en un mundo, y estos chicos empiezan con la muerte del padre. La película comienza con dos hermanitos muy chiquitos, Pearl y John, que tienen un padre que comete un crimen, un robo, pero que lo comete por las razones, podríamos decir, un poco justas o nobles. Sí, un reflejo de la situación del momento, que Exacto. como realmente no tenían plata para nada, él sale a robar para darle de comer a sus hijos, no es por otra cosa. Exacto, él dice, digamos, yo no puedo ver que mis hijos, que los chicos en general se estén muriendo de hambre y no hacer nada. La película comienza, además de con la muerte del padre, retrocediendo un poco, con una señora, una mujer, que también es otra figura que va a estar muy presente, que es la de la madre,
que les está contando un cuento. Esta película es una especie de cuento Sí, gótico, fábula. una fábula, un Sí, cautionary una- tale, ¿no? De advertencia a la niñez sobre los males del mundo. Sí, por eso, digamos, siento que es media rupturista en el sentido que parece que empieza como si fuese, no sé, la introducción a la dimensión desconocida con esta señora Sí. narrando sobre un fondo así medio estrellado. Niños, les voy a contar una historia y ves todos los niños así y decís, ufa. Una historia tétrica. Y ahí saltamos a la figura del padre sustituto. que vendría a ser Exacto. nuevo. Es el padre, antes de. El padre roba este banco, aparece ante los hijos con los billetes. La nena tiene una muñeca de trapo. Él busca un lugar donde esconder ese dinero y le parece que el lugar donde nadie miraría es en el juguete de una nena. Y lo esconde en la muñeca. Ahí el padre se lo llevan preso y ahí es donde conoce a este preacher, a este pastor, que luego se va a presentar. Cuando el padre muere, aparece él como una especie de sustituto de la figura paterna. Sí, porque ambos terminan en la misma celda por el mismo crimen, por así decirlo, porque el preacher que ya nos introdujo como un asesino, cae en el estado de Virginia con un auto con una patente que no era de Virginia y lo meten preso por eso justamente. Pero al padre que robó y tuvo sus víctimas, su callo al Sí, sus bajas. sus bajas, en el robo no le salió tan bien, es el que va a ser asesinado. Tal cual. No Y hay. comparten celda. Exacto, no hay ambigüedad. Nosotros sabemos que este hombre es malo, sabemos que no hay nada bueno en su presencia, no vamos a dudar que, bueno, por ahí pueda que traiga paz, pueda traer esa seguridad que estos chicos no tienen, sino nosotros sabemos que es el peligro, desde el Claro, comienzo. es que eso es también, por eso también es muy una fábula el cuento, porque en todo momento el punto de vista del guión es que el espectador siempre sepa que este tipo es malo, que es la encarnación, o sea, que es un arquetipo del mal. De hecho, y lo gracioso, lo irónico es que él se presenta como, primero se presenta en representación del padre, al decir que, bueno, el que lo conoció en la cárcel, en la celda, y que fue el que el padre antes de morir le pide que los cuide. Entonces, al aparecer, al llegar con la palabra de ese padre ausente, él es recibido, es aceptado, porque, bueno, viene legalizado por la palabra del patriarca. Sí, y además viene legalizado por la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios. Este padre, esta figura que aparece en la vida de esta familia, no es aceptada de igual manera por todos. La madre y la nena, los dos personajes femeninos, son personajes que están más abiertos a incorporarlos a la vida familiar, pero el personaje del niño no. Él se va a convertir en una especie de coprotagonista con el pastor, en el que todo el tiempo trata de no abandonar la figura de su padre biológico. Un padre que está representado en el secreto que ellos guardan, el secreto de dónde está la plata, y que además es el motor no solo del peligro, de la maldad que representa este personaje, porque todo el tiempo el objetivo es tener esa plata, sino también al esconderlo, ellos van a iniciar esta especie de viaje que se convierte en un viaje también interior, de crecimiento. Por lo general, un personaje que representa la niñez necesita de sus padres para que les guíen, para que les muestren el camino. Un padre o una guía, no siempre está representado en los padres, pero sí simbólicamente. Y estos niños son huérfanos. En un momento de la película la madre muere, es asesinada por este... Sí, digamos que la única guía que tiene John, el niño, es, digamos, cumplir la promesa de su padre, que es no decir dónde está el dinero y cuidar a su hermana. Esa es la única guía que tiene. Sí, tal cual. Como dice Ro, el padre, si bien está ausente, eso es un buen paralelismo con la película, la primera que analizamos, el Eyes Without a Face, en la que tenemos un padre presente físicamente, pero ausente en el rol de padre, digamos, cumpliendo lo que el padre debería cumplir de alguna manera. En cambio, en esta película, en The Night of the Hunter, el padre está ausente, porque de hecho empieza con la muerte del padre, que es lo que habilita que el mal entra a la casa. Como dijimos, el padre es la protección y cuando ya no está, es tomado ese hogar por el mal.
pero está presente en un montón de objetos que los ayudan a lo largo de la narración. Por ejemplo, en la muñeca con la plata, que es la promesa, como decía Ro. Después ellos, cuando la madre muere y ellos tienen que escapar de esta persona y quedan solos, utilizan un barco, una canoa de madera, que era la canoa del padre. O sea, el padre de alguna manera los está ayudando a poder escapar y a pasar toda esa transición por el río, que también es simbólica. Es muy a los Huckleberry Finn también, esta cosa de atravesar el río. Claro, bueno, ¿no? El río... Sí, pero por eso, a ver, es parte... La idea de los ríos es parte de la fundación de Estados Unidos, o sea... Todo el sur de Estados Unidos, todo el gótico sureño es muy de encontramos un cadáver en el río, es muy, o sea, el río siempre es simbólico en el gótico sureño. Bueno, sí, y acá encima también representa el diluvio. Ellos cuando están cuando están pasando por el río, todo lo que se observa alrededor, además de sombras y ocasos, son animales. La idea de la destrucción del mundo y la reconstrucción del mundo, que remite mucho al Arca de Noé y a las referencias bíblicas que están presentes continuamente en la película. También está el tercer padre omnipresente, que es Dios. Exactamente. Y es muy importante. Todo el tiempo se habla de la religión, que como decía Ro, está muy anclado al contexto donde se filmó la película. Entonces, cuando estos chicos atraviesan todo ese diluvio, atraviesan el río, atraviesan esta oscuridad y llegan a destino, llegan a la casa de una mujer cuyo hogar también está de alguna manera ausente de una presencia masculina. Es una señora que no tiene marido. La figura de la mujer sin marido está presente a lo largo de tanto en la madre como en esta señora. Hay una figura de un adolescente que también está constantemente buscando como un novio o un acompañante masculino. Claro, pero la diferencia entre las víctimas, digamos, que son estas viudas, y esta mujer es la fortaleza, justamente, es cómo se la encara y cómo se la muestra, digamos. Ella es una salvación, es otra madre luchona, digamos. Sí, claro, por supuesto. Como decía recién, es la reconstrucción del mundo para estos chicos. Es pasar de la soledad, de la ausencia, de la desprotección, a un hogar de una mujer que se dedica, como ella lo explicita en la película, a cuidar de los chicos que andan sueltos. Esta idea de un contexto de depresión, un contexto de pobreza, donde los más afectados suelen ser los chicos, esta mujer dice, bueno, yo los voy a recibir en mi casa, los voy a alimentar, porque ellos son el futuro y son además los seres que van de alguna manera más se merecen de la atención de las personas buenas. Ella viene a representar no solamente la bondad, sino también la figura paterna. Por eso decíamos que el padre no es necesariamente un hombre. Bueno, y siempre que lo mencionabas mucho con Eyes Without a Face también, el tema de lo patriarcal, digamos, que obviamente todo lo religioso, sobre todo lo cristiano, o la idea de este asesino de viudas, femicida, en cierto sentido son una imagen masculina muy fuerte, que es interesante que en la película vemos que, bueno, la que le hace frente, o sea, como que revierte esta situación contra el predicador, es una mujer. Sí, tal cual. Una escena que está buena y creo que es muy sureña, podemos decir. Escopetas. Armas, Estados Unidos. Sí, está él en un momento, cuando estos chicos encuentran refugio en la casa de esta mujer, él los encuentra. El cazador sigue tras su presa de alguna manera y aparece en la casa, pero aparece de día. En una situación en la que, bueno, se presenta como el padre de esos chicos, pero el más grande, John, le dice a la señora, no es mi padre, no es verdad, no es mi papá. Entonces ella se da cuenta del peligro que representa el predicador y con la escopeta le dice, chau, andate. Y él le responde, a la noche voy a volver. Que yo creo que está bueno también pensar un poco en el contexto histórico, tanto de siempre que hablamos de posguerra con el tema del expresionismo alemán, como también en el tema de la Gran Depresión, que fueron momentos que históricamente la mujer ganó poder por el tema de que, bueno, posguerra es porque los hombres o murieron en la guerra o combatieron y la mujer tuvo que salir a trabajar. Y lo mismo en la Gran Depresión, que la mujer tuvo que salir a trabajar porque no había plata, no alcanzaba con un sueldo y había que rascárselas como sea. A ocupar el puesto de esos hombres que ya no estaban presentes.
Y eso creo que se ve bien claro en la imagen de este personaje, de esta mujer que apaña a los niños. Y que los defiende. Claro, que los defiende en todo sentido, o sea, que los cría, que los cuida, que se planta con una escopeta diciendo, no, salí de acá. Sí, está bueno. De hecho es una mujer que no les ofrece un amor que uno podría pensarlo como maternal, desde el cariño. Es una mujer que de hecho les planta una idea de autoridad, los hace trabajar, que por lo general son situaciones que uno asocia más a la idea de un padre que de una madre. Es por eso que de alguna manera ella viene a representar estas dos figuras, de niños que no tienen ninguna de las dos. Por eso justamente está en contraparte con lo que pasaba en la sociedad en ese momento, que las mujeres tenían que ganar el rol de los hombres porque los hombres o no tenían trabajo o habían muerto en la guerra o estaban mal de la cabeza por haber ido a la guerra, lo que sea. Tal cual. Bueno, cuando finalmente vuelve este cazador de noche, el predicador, con la palabra de Dios y de la muerte y de las armas, ella lo está esperando. Las imágenes son bellísimas. Es una película, como vos decías hoy, Flor, muy surrealista en cuanto al tratamiento de la imagen. De hecho, todo el tiempo se escuchan canciones de cuna que de alguna manera te abstraen, más allá de que lo que presenta es algo muy real. De hecho, la película, o sea, la novela en la que está inspirada la película es una que cuenta una historia real, que de un asesino de mujeres y de niños que fue ejecutado en el año 32. Así que también contemporánea a la película, digamos. O sea, la película se ubica en la misma década que pasó el suceso real. En el enfrentamiento final, que sucede de noche, aparece este personaje a enfrentar a la mujer, a la protectora de esos Tal como chicos. prometió. Exactamente. Es como una especie de enfrentamiento anunciado, una muerte anunciada. Es como un duelo western. Sí, muy western la idea. Es un duelo western, totalmente, o sea, y aparte, digamos, es la primera vez que se tienen que enfrentar a algo que no va a ser su víctima, o sea, no es una viuda en una situación de desamparo, ni nada por el estilo, es una mujer fuerte que tiene una escopeta. Sí, muy bueno, como justamente lo podemos llevar al lado de la Final Girl, no exactamente, ¿no? Pero sí, en cierto sentido sí, es la mujer que se para frente a ese hombre asesino, a ese patriarcado y le con da una pelea. escopeta y sabe usarla además, porque le pega un tiro, no lo mata, pero logra de alguna manera derribarlo, se esconde hasta que llama a la policía y bueno, y aparece. Y se lo llevan. Se lo llevan para matarlos y para el... Y si pensamos que al padre, al verdadero padre, al principio lo ejecutaron, o sea, este tipo sí. Es un buen paralelismo. La ejecución. Que en esa época, bueno, en Estados Unidos la pena de muerte sigue estando, ¿no? Pero en algunos estados. Pero en una época era moneda corriente. O sea, en esa época era moneda corriente. Sí, era ojo por ojo. Sí. Vos mataste y te matamos. Así. Exactamente. Bueno, y ahí hay una resignificación del título. La noche del cazador, ¿no? Sí. Como la situación se da en la que él es el cazador, pero al mismo tiempo la mujer es la Sí, cazadora. ella es la cazadora al final. Es como que se revierte. Bueno, entonces, ya que finalizamos el análisis profundo de estas dos películas que elegimos, obviamente, como mencionamos al principio, la figura del padre es central en el género de terror, sobre todo cuando está tergiversada, pero también hay otros padres que ayudan a sus hijos o a sus seres queridos a enfrentar ese... No ese todos horror. Tan son malos. Claro. Jack Torrance, por ejemplo, Claro, o exactamente. Robert De Niro en Mente Siniestra. Claro. O tu papá. O tu papá. O tu papá, vos, que estás escuchando. Por ejemplo, bueno, la película coreana Train to Busan, que tiene un protagonista que realmente lo da todo para salvar a la hija en un tren que va de Seúl a Busan, justamente. Lleno de zombies. Lleno de zombies. Y la verdad que dentro del cine zombie de los últimos 10 años, sin exagerar, la película es una de las mejores que se hicieron. Sí. Es un drama repotente. Es un buen ejemplo de lo que puede representar el padre en el género, ¿no? Sí, tal cual. Otra película que también podemos hablar, en la que el padre ayuda de alguna manera a su hijo simbólico, es El Exorcista, justamente. Una película que tiene doble simbolismo. Tiene un padre ausente, porque es una madre que está con su hija sola, pero la figura del padre aparece en este padre... Sí, este cura, cura, exacto, que justamente le va a sacar el demonio adentro. O sea, ¿qué favor más grande te pueden hacer que sacarte un demonio adentro? Chicas, ¿no? Padre del año. Lindo día. Lindo regalo.
Bueno, después tenemos Señales. Sí, mi único problema con Señales es Mel Gibson. Bueno, No, sí, hay problemas. polémica. Es como que sí, es un buen padre, cuida de sus hijos, demás, todo eso, pero sigue siendo Mel Gibson. Es como que Mel Gibson no te cierra como personaje de Ah, ese- chicas, en ese a mí lugar. me cierra, No me cierra me da como vuelta. buena persona nunca, o sea, tipo, no me la creo. ¿Cuál es la película de Mel Gibson que le pegan un tiro a la hija al principio y le hacen un agujero en la mitad del cuerpo también? Ay, Que él es no. padre. Ay, chicas, esa película no me la acuerdo ahora. Bueno, ahí no te lo crees como padre, porque ni llora con el cadáver ahí. todo. Capaz no era su hija favorita. No, como bueno, que Yo era me olvido joven. más de Apocalipto, pasa que también yo Ah, siento Apocalipto. en Mel Gibson, viste, toda esa culpa católica encima, como que está cargando esa cruz católica y religiosa No, que bueno. vos decís, este tipo es golpeador, a mí no me joden. Bueno, sí, sí. Femicida. No, bueno, pero en Señales está, para mí el personaje está muy bien. Señales es una casa que empieza con, digamos, partimos de la ausencia, está en la figura de la madre, que como decíamos era el amor, era el cariño, el amor, la seguridad adentro. Es una familia rota. Y al estar rotos, los tres devastados, padre y dos hijos, es donde el peligro entra, ¿no? El peligro exterior. Pero él de alguna manera se reivindica al final. Sí, Vuelve a sí. ocupar ese lugar. Igual soy yo que tengo problemas con Mel Gibson y que tengo problemas con Shiraman también, que me parece No. que hace cosas lindas pero medio boludas. Yo al contrario, o sea, Me da un poco de yo bronca. a mí Shyamalan me gusta mucho, salvo películas particulares. A ver, The Happening es un bodrio, lo miren, No. lo miren, chicos. Déjame de joder con ese. Otro padre divino. O sea, The Happening no, pero yo Déjame venir del viento. sí, la de la naturaleza que ataca gente. La película vegana, chicos. Bueno, pero The Quiet Place la pasa por arriba de Happening. Sí, sí, por eso digo, salvo The Happening, Son que a mí dos no me gusta películas. para nada, me parece un bodrio total. El resto del cine de Shyamalan, a mí La Aldea me encanta Señales, me encanta Split. Bueno, y acá nuestra productora nos está chiflando que Señales y Train to Busan están en Netflix. Muy buena esa. Así sí. que Sí, sí, se ahí puede tienen ver. programita para el fin de semana de esa Programa cerca. doble. Y después googleen a Mel Gibson. ¿Sí? No, yo no estoy para nada, no me gusta Mel Gibson, chicas, no, desde La Pasión de Cristo que no me lo banco mucho. Pero es malísima la pasión de Y Cristo. bueno, pero hasta aquí porque no me lo banco, perdón. O sea, no, chica. Tampoco me genera. Pobre Mel Gibson cuando escucha este Igual capítulo. voy a buscar tarea para la casa, nombre de la película en la que le hacen un buraco a la hija de Mel Gibson. Porque, no, re turbia, o sea, esa película a mí me re chocó porque era todo súper croto, muy cruda, no, horrible. No me Bueno, acuerdo. de paso podríamos Como pedirle The Happening. Como de Happening. podríamos pedirle a los oyentes, a nuestros amigos, que nos digan después en las redes sociales a ver cuáles son sus peores padres en el cine. Sí, sus padres bizarros, o sea, qué sé Bueno, yo, pelis situaciones- bizarras hay un montón, o sea, desde The People Under the Stairs, ¿sabes? La verdad que tenemos un montón de pelis que podríamos hacer otro episodio casi. Bueno, pero que nos tiren Pero ideas. está bueno que nos den ideas de los mejores, los peores, los más divertidos, padres del terror. Exacto. ¿Cuál fue su peor día del padre? Es otra cosa que me interesa saber. Y manden unos memes de Mel Gibson. Me gusta esa. Copiamos el mejor meme de Meme de Mel Gibson. Bueno, ¿y les parece si despedimos a nuestra espíritu protector del día, a la querida Wendy, que se tuvo que bancar acá Que nos protegió en este aquelarre de del- oscuridad y sobre- velas. Nos protegió de los padres malvados que nos quieren sacar rostros. Bueno, Gracias, chao Wendy. Wendy, chao a la gente, Adiós. adiós, muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos en el próximo episodio. Quién sabe de qué otros horrores vamos a descubrir. Mm.